Guerra de México contra Estados Unidos, de 1846 a 1848. A principios del siglo XIX, los Estados Unidos no se extendían de costa a costa, pero muchas personas no se lo creían, que Estados Unidos podía hacerlo, sino que estaba destinado a hacerlo. A esta idea se le llamó destino manifiesto, lo que significa un destino obvio. Las raíces en los colonos puritanos de los Estados Unidos. Ellos creían que podían construir una sociedad que sería la luz y el ejemplo para el resto del mundo. Estados Unidos quería difundir sus libertades, oportunidades y creencias a través de todo el continente. Tenían una influencia muy fuerte que lo utilizaron para justificar la guerra a México, Estados Unidos, la expansión del oeste y la expulsión de indios. El destino manifiesto, periodo comprendido entre la guerra de 1812 y 1860 antes de la Guerra Civil, es la creencia de los colonos de Estados Unidos de que su destino era expandirse hacia el oeste hasta alcanzar el Pacífico. Las expansiones territoriales fueron compra de Florida a España, rechazo del plan británico de 1814 en el Tratado de Ghent, que puso fin a la guerra de 1812 de crear un territorio indio al sur de los lagos, fronteras con Canadá, incorporación de Texas, incorporación de California, Nuevo México, Nevada como consecuencia de la guerra de Estados Unidos y México, oposición al destino manifiesto. Abraham Lincoln calificó la doctrina como injusta. La Guerra de México-Estados Unidos. Al lograr la independencia, los gobernantes de México intentaban obtener el reconocimiento internacional. Durante los primeros 30 años de vida independiente, México se enfrentó al intervencionismo de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, y además de otros como España y el Vaticano. Centralistas contra federalistas. Desaparecido el primer imperio, los diputados del Congreso optaron por la República como la forma de gobierno idónea. Sin embargo, pronto surgió la disputa entre los partidarios de la República Federal, federalismo, y la República Central, centralismo. La Constitución de 1824 estableció, junto con las primeras reformas liberales, el Congreso suprimió la Constitución de 1824 y promulgó una nueva en diciembre de 1835, llamada las 7 leyes centralistas. Con ello se implementó la primera República Centralista. Cada grupo consiste en características diferentes. El centralismo es sistema político o administrativo en que el poder central absorbe todas las funciones, incluso las que podrían desempeñar organismos provinciales, regionales o locales. En el México del siglo XIX los conservadores eran partidarios del centralismo. El federalismo es forma de gobierno compuesta por varias entidades unidos en una federación. Cada entidad federativa tiene un gobierno y leyes propias, pero está sujeta en ciertos casos y circunstancias a las decisiones de un gobierno central. Luego surge la independencia de Texas. La independencia de Texas es el suceso en el cual Texas se separa de México. Esta separación se dio a través de una guerra entre Texas y México, siendo la batalla de San Jacinto la más importante para decidir el fin de este conflicto. En 1835 el gobierno decidió poner fin a la libre importación de mercancías desde Estados Unidos. También en ese año las autoridades terminaron con las milicias federalistas de Zacatecas, lo que era una señal de que el tiempo de centralismo se acercaba. Estados Unidos tenía un interés muy grande que era apropiarse del territorio norte de México. Hacia 1840, los conflictos entre estos dos países se agudizaron porque el gobierno mexicano no cedió ante las presiones políticas para vender los territorios del norte. Desde ese momento el país fue invadido por el ejército estadounidense por diferentes frentes. También ese momento es cuando Zacharias Taylor se hace presente en este suceso. También era conocido como Old Rough Ready, fue el 12º presidente de los Estados Unidos de América desde 1849 a 1850. En 1835 a 1842 participó en la Segunda Guerra Seminola, en la que obtuvo una decisiva victoria sobre los insurgentes indios de la Florida en la batalla del lago Quebec, 1837. Le fue confiado el mando del resto de la campaña militar en la Florida y de todas las tropas del sudeste empleadas en Fort Smith, en el estado de Arkansas. Tras la anexión de Texas a la Unión en 1845, el presidente James Knox le ordenó a Taylor concentrar un gran número de tropas con el único propósito de provocar un conflicto que permitiera a los Estados Unidos declarar la guerra a México contra Santa Anna y poder tomar territorio, que fue Texas, California y Nuevo México. Taylor penetró por su cuenta en una franja de territorio situado en el río Nueces y Río Grande, en el territorio mexicano, y derrotó con facilidad a los dos contingentes de tropas mexicanas que le salieron al paso. Fue vencido en la batalla de Palo Alto y el segundo en la batalla de La Palma.
Taylor asestó el golpe definitivo a las cansadas y maltrechas tropas mexicanas el 23 de febrero de 1847 en la batalla de Buenavista, en la que Santa Anna se dio a la fuga tras ver con sus propios ojos cómo sus tropas eran literalmente masacradas por las de Taylor. Subió a la presidencia en 1849. A 1850 fue elegido candidato por el partido Whig en la convención anual de la Filadelfia. Dándole seguimiento a la batalla hacia México, la Marina de Estados Unidos bloqueó todos los puertos del Golfo de México y del Pacífico, impidiendo el comercio exterior y el pago de impuestos en las aduanas. La guerra fue cadena de derrotas para el ejército mexicano, que se encontraba sin armas ni municiones, sin comida, mal preparados. Para retirar sus tropas, Estados Unidos envió a Nicholas P. Trist a negociar un tratado de paz con la exigencia de obtener los estados de Nuevo México y Alta California, además de libre tránsito por Tehuantepec. El gobierno mexicano no aceptó tales condiciones y la invasión continuó. Los estadounidenses llegaron a la entrada de la Ciudad de México. En Tlalpan vencieron al general Anaya y sus escasas tropas. Vencieron en la batalla de Padierna, Churubusco, Casamata, Molino de Rey y Chapultepec. El 14 de septiembre de 1848, el ejército invasor se instaló en el Palacio Nacional. Mientras tanto, el país no contaba con la preparación ni con la unidad social que se requería, y mucho menos con los recursos económicos necesarios para afrontar una guerra. Fue necesario recurrir a préstamos forzosos a particulares y a la iglesia y aumentar los impuestos. Los mexicanos resistieron en Cerro Gordo y en otros lugares, pero fueron vencidos. En septiembre de 1847, Scott asedió con éxito el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Durante ese choque, un grupo de cadetes militares llamados Niños Héroes se habrían suicidado antes que tener que rendirse al enemigo, pero se dice que es un mito, ya que Juan Escutia no murió por un salto, sino fue abatido junto con los otros cadetes cuando intentaban huir hacia el jardín botánico. Aparte, la bandera de México fue capturada y después devuelta por Estados Unidos. El presidente Antonio López de Santa Anna renunció después de una triste derrota en Cerro Gordo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel de la Peña, asumió el cargo y negoció la paz en contra de algunos federalistas que se opusieron. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, poniendo fin a la invasión a cambio de Nuevo México y Alta California, y una indemnización de 15 millones de pesos por daños al país. La última rectificación de fronteras correspondió a la incorporación del territorio de Tucson en 1853. El 30 de diciembre, Santa Anna, de nuevo presidente de México, vendió el territorio de la Mesilla por $7 millones que dilapidó en pocos meses. Para finalizar, México había perdido alrededor de un tercio de su territorio, incluyendo la actual California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo México. En 1867 fue condenado al exilio y había estado viviendo en Cuba. El general Antonio López de Santa Anna. El militar convenció a Polk que si se le permitía regresar a México, pondría fin a la guerra en condiciones favorables para los Estados Unidos. Pero cuando llegó, traicionó a Polk al tomar el control del ejército mexicano y liderar la guerra. Pero a la muerte de Benito Juárez se le permitió volver al país. En Casa Bolívar 14, entre Tacuba y 5 de Mayo, murió Antonio López de Santa Anna, 1794 a 1876, a los 82 años.